Hola, continuando con el tema de degradación del ambiente, habíamos quedado con lo que tiene que ver con la definición de la contaminación. Y yo les decía que ustedes pueden encontrar esta definición en la Ley de Base del Medio Ambiente, que vamos a ver más adelante, que es la Ley 19.300. En su título primero, artículo segundo, define contaminante como todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico, biológico, energía, radiación, vibración o ruido y cuya combinación de ellos puede o cuya permanencia en el ambiente en ciertos niveles de concentración o periodos de tiempo puede constituir un riesgo a la salud de las personas, la calidad de vida de la población y la preservación de la naturaleza o con la conservación del patrimonio ambiental. Es bien importante diferenciar de que cuando uno ve los orígenes de la contaminación, pueden haber causas naturales, ¿cierto? Y si bien es cierto, nosotros tendemos a no llamarle contaminación porque es naturaleza, pero de alguna forma igual genera impactos importantes en el ambiente. Piensen ustedes, por ejemplo, el impacto que se genera en el suelo, en el agua, en el aire, cuando hay una erupción volcánica. El volcán es la naturaleza, ¿cierto? Es algo completamente natural, sin embargo deja grandes problemas de contaminación y afecta las aguas, los suelos y el aire, y por eso muchas veces uno tiene que tomar medidas que tienen que ver con evacuar o simplemente alejarse de estas zonas. Otras cosas pueden ser, por ejemplo, incendios forestales naturales, ¿cierto? Eso que ocurren cuando caen rayos y empiezan a haber incendios que por supuesto emiten grandes cantidades de humo y eso se considera de origen natural. Ahora, la que sí nos interesa en la gestión ambiental tiene que ver con lo que es la producida por el hombre, que se le llama también de origen antrópico o antropogénica, y tiene que ver con todas las actividades tanto productivas, actividades de transporte y por supuesto todo lo que tiene que ver con las actividades domiciliarias que dejan una gran cantidad de residuos o emiten una gran cantidad de residuos al aire, al ambiente, al agua y al suelo. Entre ellas, por supuesto, tenemos fuentes de origen antrópicas como las domésticas, agropecuarias, que tiene que ver con todo el tema de producción de alimentos, y por supuesto están también las industriales, los vehículos, todo lo que tiene que ver con generación de residuos, ¿cierto? Incluso los accidentes, cuando a veces hay derrame o hay problemas debido a un accidente, ¿cierto? Y se emite una sustancia de forma indeseada al ambiente, eso también es una contaminación de origen antropogénico. Ahora, cuando uno quiere hacer gestión, uno tiene que identificar qué tipo de fuentes son las que tiene que uno tratar de gestionar. Y existen dos clasificaciones gruesas, una de ellas se llama contaminación puntual, que está asociado principalmente a una fuente que puntualmente está emitiendo una sustancia al ambiente. Pensemos acá en un emisario que está descargando hacia al agua, ¿cierto? En la costa, puede ser una chimenea que está descargando emisiones directamente al aire, o un relleno sanitario donde uno sabe que puntualmente ahí existe un problema grave de contaminación. Por otro lado está la contaminación difusa, que también tiene que ver con contaminación, pero ahora el problema es que es difuso, o está ocurriendo en un terreno vasto, bastante amplio, y uno no sabe realmente cuál es la fuente principal o de dónde viene la contaminación. Pensemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo río abajo, donde existen problemas de contaminación de las aguas y uno quiere identificar las posibles fuentes que pueden estar ocurriendo en la cuenca, aguas arriba. Ya, supongamos que, por ejemplo, existe mucha presencia de nutrientes y eso está generando pérdida de calidad del agua y yo puedo tener muchas posibles fuentes, entre ellas zonas agrícolas, hogares rurales, ¿cierto? Ciudades, zonas suburbanas, plantas de tratamiento de agua y un montón de actividades agrícolas e industriales que pueden estar aportando con estos nutrientes a la cuenca y eso por supuesto se llama desde el punto de vista de contaminación difusa porque no se puede identificar claramente quién es el que está aportando. También podemos separar la contaminación por compartimientos, ¿cierto? Y en este caso, cuando tenemos la contaminación del agua, le llamamos muchas veces contaminación hídrica, que se refiere a la presencia de estas sustancias, tanto en los ríos, mares o aguas subterráneas. Acuérdense que el suelo tiene también el componente de agua, ¿cierto? Que son los acuíferos o aguas subterráneas, ¿cierto? Las napas que nosotros le llamamos, y que esos también pueden verse contaminadas. También tenemos la contaminación del suelo como componente y se refiere por supuesto a la presencia de estos contaminantes en el suelo y por supuesto el otro compartimiento en la atmósfera que está asociado a las emisiones de sustancias al aire y que afectan la calidad del aire de esta, ¿cierto? Tanto por las emisiones directas como por los contaminantes que se pueden generar a partir de reacciones químicas que forman otras sustancias. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del smog fotoquímico, que tiene que ver con una serie de reacciones en la presencia de luz, ahí está el término foto y químico, las reacciones químicas, que generan contaminantes como por ejemplo el ozono y una serie de otros contaminantes que por lo general afectan la salud de la población, lluvia ácida y todo eso.
Ahora, si queremos clasificar los contaminantes según la naturaleza del tipo de contaminación, nosotros podemos definir distintos tipos de contaminación. Por ejemplo, cuando hablamos de una sustancia química que se vierte al ambiente y genera un problema grave, ya sea un derrame de una sustancia ácida, un alcalino, un solvente o incluso el petróleo, que es un químico, nosotros le llamamos contaminación química y se refiere por la introducción de un compuesto químico que genera perjuicio en el ambiente. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una sustancia radiactiva que emite energía, ¿cierto? Energía ionizante que nos preocupa porque puede generar efectos en, nuestros genes, ¿cierto? Hablamos de contaminación radiactiva. Está asociada principalmente por la emisión de sustancias radiactivas al ambiente, ya sea por accidente, por un descuido o simplemente como consecuencia de alguna actividad incluso de origen bélico. Cuando hablamos de patógenos o organismos que pueden generar enfermedades, ¿cierto? Hablamos de contaminación microbiológica y muchas veces nosotros estamos pensando cuando vemos esto en donde se han dispuesto residuos, por ejemplo, especiales, que han sido, por ejemplo, de restos de hospitales, ¿cierto? Residuos de sangre, fluidos corporales y todo eso, pero también piénsenlo desde el punto de vista que ha ocurrido y sigue ocurriendo en algunos sectores donde hay descargas directas de agua servida, ¿cierto? Alcantarillado me refiero de las ciudades, y esas no son tratadas, por lo tanto, pueden constituir un foco de infección por enfermedades, por supuesto, pensemos cólera, tifus, hepatitis, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, uno está hablando de contaminación microbiológica y que en muchas costas del mundo han tenido problemas debido a esto y por lo tanto sugieren precaución o no bañarse debido a la presencia de estos patógenos. Por lo general, vamos a ver más adelante, está asociado, por ejemplo, a indicadores como los coliformes, que son indicadores de que hay presencia de estos patógenos, dado que hay presencia de fecas asociadas a la descarga de agua servida. También está la descontaminación térmica, y esto es bien interesante porque cuando vemos la contaminación térmica desde el punto de vista de emisión, estamos asociados a temperatura. Entonces, por lo tanto, si yo emito agua a una mayor temperatura al ambiente principalmente, yo genero un impacto afectando una zona que tiene influencia de esta temperatura y eso, por supuesto, genera problemas en el hábitat, principalmente por la solubilidad del oxígeno que tiene el agua en el agua, ¿cierto? Que está en función de la temperatura. Esto lo vamos a ver más adelante. Contaminación acústica, otro tipo de contaminación que probablemente ustedes han escuchado y que está asociado al tema del ruido. Esta es una onda de presión, ¿cierto? Una onda sonora que muchas veces en las ciudades es un problema. No nos deja dormir, nos interrumpe, nos afecta o incluso en algunos casos puede generar hasta daño auditivo debido a la presencia de ruido en niveles suficientemente altos. Otro tipo de contaminación que también se ha estado identificando y ha sido problemática en Chile tiene que ver con la contaminación lumínica. Y cuando uno piensa en contaminación lumínica, estamos asociando, en el caso chileno, a todo el efecto que ha tenido el desarrollo del norte del país, principalmente en la región de Coquimbo, ¿cierto? Y otras zonas donde esa proyecta luz hacia el cielo y eso, por supuesto, afectaba la calidad de los cielos para el observatorio astronómico. Pero también cuando nosotros asociamos la contaminación lumínica, la pueden ver ustedes la irrupción que generan los patrones y los ciclos naturales, como por ejemplo los animales, donde, sobre todo animales acuáticos, donde al ver en la noche una luz encendida, ¿cierto? Tanto de las ciudades o los focos, ellos se van hacia la costa pensando que efectivamente está amaneciendo o se genera simplemente una atracción natural. Entonces eso genera patrones que disrupten los ciclos naturales debido a esta contaminación lumínica. Está también la otra, que es la contaminación electromagnética, que no es necesariamente radiación, ¿cierto? Sino que estamos hablando ondas acá de radio, y si pensamos ahora por la tendencia que hay que tiene que ver con las ondas de los celulares, ¿cierto? Ustedes han visto en las noticias que hay personas que están en contra de las antenas 5G, que es la nueva tecnología de antenas celulares que están saliendo, ¿cierto? Porque existe mucho escepticismo debido a los posibles daños y posibles impactos que puedan generar todas estas ondas electromagnéticas que están asociadas a las celulares, ondas de radio, televisión, que nosotros normalmente ocupamos como mecanismo de comunicación. Otro tipo de contaminación que a lo mejor no es muy citada tiene que ver con la contaminación visual,
que también existe, ¿cierto? Y esto tiene que ver con temas de disrupción de paisaje principalmente, desde el punto de vista de la estética, y es algo que en países más desarrollados sí se han preocupado, de que las estructuras, sobre todo de origen humano, sean armónicas con el medio ambiente y no generen una disrupción desde el punto de vista de afectar el paisaje. Ahora, otro aspecto que es importante de la contaminación tiene que ver que la contaminación es dinámica y no es estática. Y hay varios elementos que normalmente favorecen tanto la concentración como la dispersión de sustancias en el ambiente. Pensemos, por ejemplo, cuando a veces hace mucho frío y se producen estas inversiones térmicas que nosotros normalmente conocemos en invierno, el humo de las estufas de las casas queda concentrado abajo y se producen episodios de mala calidad del aire. No así durante días donde hay mucho viento, ¿cierto? Y esa misma carga de contaminantes se dispersa rápidamente debido a estos mecanismos naturales de mezcla. Por lo tanto, la naturaleza se encarga también de generar condiciones tanto en el aire, en el agua o incluso en el suelo que permiten concentrar ciertos contaminantes o dispersarlos, y eso por supuesto, esta última dispersión es favorable desde el punto de vista de evitar que se generen niveles de concentraciones altos. También está el tema del transporte y transferencia. Contaminantes que, por ejemplo, se han emitido al suelo, que normalmente ocurre, por ejemplo, cuando hay un derrame, o incluso los rellenos sanitarios que quedan sustancias sólidas en el suelo, con el mecanismo natural de la lluvia, muchas veces estos contaminantes, si son solubles en agua, son arrastrados a través del suelo y llegan al agua, a los acuíferos, y ahí se genera una transferencia, como dice acá, porque se va transportando a través del suelo y empieza a generar un problema a otro medio. O pensemos, por ejemplo, la cantidad de sustancias que se pueden emitir de las chimeneas y que con el tiempo van depositándose en el suelo, ¿cierto? Y eso genera después un problema de contaminación del suelo. En el norte se ve esto muy asociado a la actividad de las fundiciones en la gran minería. También se van transformando los contaminantes. Estos no son siempre iguales. Yo les había comentado, por ejemplo, el caso del ozono, que es un contaminante secundario, o incluso la lluvia ácida. La lluvia ácida parte con una serie de precursores que son principalmente óxidos de azufre y de nitrógeno, que en la presencia de humedad del aire más la radiación se van transformando en sustancias ácidas que finalmente después caen al suelo y generan problemas de lluvia ácida, que prácticamente es ácido sulfúrico o ácido nítrico diluido. Y así una serie de otros contaminantes que se pueden ir transformando en el ambiente y generan problemas de contaminación. Otro término que también se usa muchas veces para definir y para poder gestionar los contaminantes tiene que ver con la biotransformación. Si esta transformación no es química y está asociado a la presencia de bacterias o compuestos, ocurre una biotransformación, como por ejemplo cuando se genera de repente malos olores o se generan, por ejemplo, gases de efecto invernadero, muchas veces esa transformación de carbono en metano o de sustancias en base a azufre, sulfato, en ácido sulfúrico o sulfídrico, disculpen, eso se hace muchas veces a través de reacciones donde están involucradas bacterias. Pensemos en el caso del metano, la bacteria metanogénica, y que generan una transformación biológica de una sustancia y eso genera un contaminante, si en el caso del metano lo consideramos como un contaminante de origen climático, ¿cierto? Tenemos también mecanismos en términos de bioconcentración, y la bioconcentración, como dice su raíz, es una concentración biológica y que tiene que ver con sustancias que no son fácilmente eliminables a través del organismo y al ser ingerida, estas se van acumulando en el cuerpo a lo largo de nuestra vida, por lo tanto nosotros biológicamente las vamos acumulando. ¿Y qué pasa con eso? Por ejemplo, metales pesados, compuestos que son persistentes, se van acumulando en nuestro cuerpo, pensemos en el plomo, el mercurio, y cuesta mucho después eliminarla. Y ahora, si nosotros pensamos que el sistema es dinámico y existe una cadena trófica, donde los organismos de abajo se van alimentando a los depredadores hacia arriba, ¿cierto? Empieza a ocurrir lo que se llama la bioacumulación, donde en la medida que yo voy bioacumulando esto en distintos organismos, más encima, si pensamos en la cadena trófica, se biomagnifica, lo que implica que si nosotros vamos subiendo en la cadena trófica, o sea, vamos llegando a los depredadores de más arriba, la concentración de estas sustancias que se acumulan en el cuerpo cada vez es mayor debido a que no se eliminan
y estos animales o organismos de la cadena trófica se van alimentando de una serie de organismos que han acumulado o han concentrado esta sustancia en su cuerpo. Entonces eso es lo peligroso muchas veces de contaminantes que no solamente son tóxicos por un problema de estar presentes, sino que muchas veces tienen una dosis o una toxicidad asociada a su concentración. Y nosotros basta que con el tiempo acumulemos un nivel suficiente como para que se manifiesten después sus efectos adversos. Acá está el ejemplo de la dinámica de los contaminantes, como el caso de la lluvia ácida. Estas son, como les decía yo, generadas por muchas actividades productivas, transporte y todo eso, y en la medida que el viento lo lleva, se va transformando hasta finalmente caer al ambiente como lluvia ácida. Y ustedes saben que los problemas globales son más complejos, como por ejemplo la destrucción de la capa de ozono. Y ustedes saben que normalmente se monitorea el polo sur, donde se produce este agujero en la capa de ozono debido a reacciones químicas que ocurren con especies de reservorio, que de alguna forma van en la primavera destruyendo en forma rápida el ozono de la capa de ozono, y eso por supuesto genera un problema debido a que los rayos ultravioleta del sol pasan directamente sin este filtro natural. También ustedes han escuchado los problemas globales que están asociados a los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, metano y óxidos nitrosos, ¿cierto? Que se han estado acumulando en los últimos años debido a la intensidad de la actividad industrial, ¿cierto? Y por supuesto de actividad de origen humana, que emite una gran cantidad de estos gases que se le llama de efecto invernadero. Así que con eso terminamos la parte inicial y con eso tenemos una suerte de lenguaje o vocabulario básico que nos permite entender los tipos de contaminación y la dinámica que tienen los contaminantes en el ambiente. Estén pendientes para nuevos videos de apoyo a lo que es el material que estaremos viendo en clase.